Hola, mi nombre es Jairo Carlos Chomo Chávez, del curso de distribución eléctrica. En este caso voy a hablar lo que es el resumen del portafolios de final de ciclo, lo que son los temas de la unidad 3 y la unidad 4. En la unidad 3 tenemos los cálculos de regulación y de capacidad de conducción de los elementos de la red, lo que es carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica de un sistema de distribución es la parte terminal en donde termina eh, el sistema y la convierte en otro tipo de energía. Por ejemplo, eh, viene el sistema de distribución, conecto a mi acometida y yo al final de mi acometida conecto un motor, y este motor con la energía eléctrica lo que va a hacer es un movimiento mecánico. Entonces sería una carga. Lo que es la demanda eléctrica. La demanda eléctrica de un sistema es la intensidad de corriente o potencia eléctrica relativa en un intervalo de tiempo específico, que es absorbida en este tiempo eh, por una carga que necesita para funcionar. Ese lapso en el que es absorbida se llama intervalo de demanda. La demanda máxima. La demanda máxima es la máxima demanda que es consumida en un instante en el tiempo, en un instante en el tiempo en el que yo estoy haciendo un estudio de demanda. Lo que es factor de demanda es la relación entre la suma de la demanda máxima de un sistema y su carga total conectada al sistema. Por ejemplo, yo puedo tener varias demandas eh, eh, y, y sumarlas, y esto lo voy a dividir para mi carga total conectada, o sea, la carga que yo tengo conectada. El factor de utilización. El factor de utilización es el cociente efectivamente demandado por la carga y la potencia nominal de la misma. Lo que es factor de pérdida. El factor de pérdida es la relación entre la suma de las demandas máximas individuales de las distintas subdivisiones de un sistema y la demanda máxima del sistema, o la demanda del sistema bajo una consideración. El factor de coincidencia. Esto nomás es el inverso del factor de diversidad. Diversidad de la carga. Se denomina diversidad de la carga a la diferencia entre la suma de las demandas máximas de las cargas individuales y la máxima del grupo. Demanda coincidente. La demanda coincidente es igual que la demanda máxima. Como ya habíamos dicho, la demanda máxima es aquella que en un instante de tiempo tiende a ser la mayor, la que se ha consumido mayor, eh, y mediante eso se va a evaluar. Eh, Cálculos de líneas de media y baja tensión. Para el cálculo de líneas de media y baja tensión se deben tomar en cuenta 4 fenómenos fundamentales: la conducción longitudinal, que es el flujo de electrones a lo largo del conductor; la interacción magnética; la inducción entre conductores activos; la interacción electroestática, que es el acoplamiento electroestático entre conductores cargados; y la conducción transversal, que es la ionización del aire y efecto corona. Estos efectos se describen mediante 4 parámetros, que uno es la resistencia, otros son inductancias, capacidad y conductancia. Con estos parámetros se define un circuito equivalente de una línea eléctrica. Para la elección de la sección de un conductor es necesario conocer el calentamiento en el conductor, la densidad de corriente que va a circular por él, y esto se hace para que el calentamiento en el conductor sea lo más mínimo posible.
La caída de tensión. Bueno, lo que es en caída de tensión, la caída que uno, o sea, la tensión que uno entrega a un sistema tiene que tener ya su caída de tensión establecida. En este caso viene siendo el 5%. O sea que en ese 5%, en ese porcentaje del 5%, yo puedo tener un voltaje menor o un voltaje mayor por acción de la tierra, que puede que en vez de disminuirme el voltaje, me lo eleve, haciendo que sea como un filtro, como un capacitor, me venga y me eleve el voltaje en la línea. Entonces yo puedo perder el 5% o puede que se me eleve el 5%. Potencia máxima de transporte. La máxima intensidad de la línea se halla según la densidad de corriente a la intensidad de la línea permitida. La potencia máxima aparente, como ya lo sabemos, se calcula mediante una fórmula que es S máxima, que es igual a raíz de 3 por el voltaje de línea por la I máxima. Las pérdidas de potencia. Las pérdidas de potencia se deben al efecto Joule. El efecto Joule que viene siendo por calentamiento. O sea, nosotros tenemos pérdidas en las líneas por calentamiento. El calentamiento se da por la inducción de corriente, o sea, por la oposición que hay en la línea, que todo elemento conductor igual tiene su resistencia, y esto va a hacer que al yo mandar una corriente eléctrica, al yo mandar un voltaje, este se va a poner y me va a generar una corriente. Esta corriente viene siendo también parte de lo que es el calentamiento. Esto me va a generar un calentamiento, lo cual me va a generar una pérdida. Y voy a tener pérdidas por calentamiento, que eso es lo que se trata de evitar. Tenemos cálculo mecánico para cables. El cable que cuelga bajo la acción de su propio peso está sometido a fuerzas de tracción dirigidas según la tangente de la curva. Esto se calcula mediante una fórmula que lo he resumido en el resumen, para la redundancia, que he puesto en mi portafolio. El cálculo de la flecha. Para calcular la flecha a la mayor distancia vertical entre la recta entre dos puntos de un amarre del conductor con los puntos de apoyo del conductor. Esto también tiene una fórmula que también lo he puesto en mi portafolio. Líneas aéreas. Para calcular el conductor de una línea aérea se debe tener en cuenta la impedancia de la línea, la caída de tensión, la potencia de transporte que permite la línea. Elección de conductores. Bueno, las líneas aéreas siempre son líneas que tienen su aleación, que pueden ser de aluminio con alma de acero, o pueden ser aluminio combinado con más aluminio, o sea, son AAA, o hay diferentes tipos de aleaciones para los diferentes tipos de líneas según el voltaje que se va a transportar y según las condiciones en las que se va a poner la línea. Aisladores. Los aisladores aíslan los conductores de la línea del apoyo. Normalmente los aisladores siempre son tipos cerámicos, porcelana, vidrio o con resina epóxico. Sí, algunos son alargados, otros son pequeños, otros son dependiendo de lo que se quiera aislar. Los apoyos. Los apoyos en las líneas son los elementos que soportan a los conductores y demás elementos de la línea que los separan. Según el tipo de material, estos pueden ser de madera de pino, asbesto o castaño.
hormigón armado y metálico pesado. En este caso son los apoyos, como por ejemplo un poste, una torre de transmisión, entre otros. Los herrajes son los que soportan a los aisladores. Eso es todo lo que yo puedo aportar en este video. Muchas gracias.